Saludos fraternos. El tema que presentaré en este congreso se titula La hermenéutica histórica digital y la cientificidad, una mirada desde el pensamiento humanista cibernético. Es una realidad que la investigación acerca de la existencia del ser humano se ha convertido en una búsqueda constante en el hombre. Es evidente que la imagen o figura general de la existencia o mundo que una persona posee acerca de las cosmovisiones, valores espirituales o creencias no han oscurecido la necesidad de conocer. Al contrario, han descubierto continuidad a través de la digitalidad, la interpretación del beneficio de la humanidad. Es por ello que la destreza de la digitalidad debe aceptarse desde la conciencia de cada sujeto. Gadamer explica que no es posible comprender e interpretar si el sujeto no percibe la señal para ese proceso, si no es capaz de asumir su humanidad. El sentido de la vida del hombre se origina por una duda existencial y un deseo de conocer. Estas interrogantes hacen del ser humano un sujeto pensante racional. Esta afirmación apoya y fundamenta una discusión filosófica hermenéutica que conlleva a descubrir el sentido de la habilidad de digitalidad del hombre. De allí la importancia de analizar desde una postura objetiva a la hermenéutica histórica digital y la cientificidad, por cuanto este planteamiento implica la consideración de una teoría de la interpretación histórica que articule métodos y técnicas de investigación con los objetos digitales en su carácter simbólico. Desde esta perspectiva, cuando estudiamos los fundamentos históricos del paradigma hermenéutico, observamos que la hermenéutica se engendró primero desde la antigüedad clásica hasta el siglo XIX como principio de disciplinas como la teología, la filología del derecho y finalmente la historia. El contexto histórico de la concepción hermenéutica se remonta a la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia. Se considera que el término se deriva del nombre del dios griego, Hermes, el mensajero, al que los griegos atribuían el origen del lenguaje y la escritura, considerado el patrono de la comunicación y el entendimiento humano. A través de la historia, la hermenéutica se consolidó como una teoría general de interpretación, consagrada a la atenta indagación del autor y su obra textual. Por tanto, quien quiere lograr la comprensión de un texto tiene que desplegar una actitud receptiva, dispuesta a dejarse decir algo por el argumento. El análisis de la hermenéutica, pensamiento complejo y vida cotidiana permiten una mayor claridad y comprensión de lo que se está investigando. En este caso, para realizar una contextualización donde podamos explicar, traducir o interpretar los hechos humanos. En ese sentido, las ideas y conceptos de Droysen giran en torno a la comprensión e interpretación, pero se trata de la forma en que dichos conceptos se movilizan en el discurso, es decir, limitan el ámbito metodológico de la investigación histórica junto a la heurística, la crítica y la retórica. El concepto de comprensión pasa a abarcar un ámbito de más amplio alcance. De este modo, la comprensión no solo pretende adquirir información a través de la crítica de fuentes, también proporciona a los individuos un conocimiento histórico verdadero, de modo que sea posible continuar el proceso colectivo de desarrollo de la historia a través de la aprehensión de la idea de su totalidad. Cabe resaltar que Droysen establece una dialéctica entre la parte y el todo, entre las partes disponibles y la idea general del pasado como un todo en sí mismo. También reproduce el adagio hermenéutico: solo a través de las partes entendemos el todo, solo a través del todo las partes. Acá el individuo se comprende en el todo y el todo se comprende a partir del individuo. El todo entonces se reconoce como el significado que se encuentra en el conjunto de manifestaciones colectivas que encarnan los poderes éticos, tales como la familia, lengua, religión, derecho, ciencia. Dentro de este orden de ideas, Dilthey asumió la tarea de construir los fundamentos teóricos epistemológicos de las ciencias históricas y encontró en la hermenéutica el camino para lograrlo.
a pesar del amplio alcance de su obra, mantuvo su reflexión en un nivel similar al de Droysen, es decir, de una teoría del conocimiento histórico que sin embargo no deja de señalar elementos ontológicos fundamentales, como el concepto de vida. Heidegger no refiere a una teoría de la interpretación, sino a la interpretación misma. Las teorías de la interpretación son el despliegue de la condición ontológica comprensiva del Dasein. Significa que la hermenéutica es el acto autorreflexivo de interpretar la facticidad, de hacer visibles las estructuras fundamentales del ser. A partir de estos presupuestos, la emergencia del problema hermenéutico en las humanidades digitales comienza a tomar formas más claras. Hoy en día existe un interés emergente por el papel potencial de la hermenéutica en la reflexión sobre las prácticas relacionadas con las tecnologías digitales y sus consecuencias. Sin embargo, tal interés no ha dado lugar a un enfoque unitario ni a un debate compartido. Algunos autores analizan la hermenéutica digital en teoría, confrontando y sistematizando la literatura existente. Capurro afirma que el compromiso de las ciencias humanas en general y de la historia en particular con las tecnologías digitales, siempre han existido intentos de aplicar técnicas computacionales para manipular lo cultural con fines humanísticos, aunque fueran casos aislados. Esto es lo que permite percibir una genealogía de las llamadas humanidades digitales. De allí que Manin refiere que el alcance de las humanidades digitales estuvo limitado por prácticas de investigación que básicamente reproducían la labor académica tradicional, aún vigente o que se basan en sus modelos, sin perjuicio de las ventajas que brindaban las tecnologías digitales que modificaban sustancialmente la velocidad de la búsqueda documental y acceso a grandes cantidades de fuentes empíricas. El surgimiento de artefactos generados en el entorno digital, que en principio no existen en el mundo analógico, y de nuevas tecnologías digitales, promulgó un nuevo conjunto de problemas, métodos y conceptos que hasta ahora eran inconcebibles para las humanidades. A nivel de investigación, la cibernética permite nuevas formas de combinar y ver relaciones entre datos que dependen de la capacidad lógica de las computadoras para proponer y analizar reducciones y probar hipótesis. Este planteamiento se restaura en el contexto de las humanidades digitales, en el cual el cientificismo, con su llamado a la objetividad, vuelve a la discusión sobre la definición y fundamento de las ciencias humanas. En tanto, promueve la tendencia a generar un nuevo tipo de lectura canónica. Esta lectura se apoya ahora en el paradigma de la computación, respaldado por los ideales de calculabilidad y precisión lógico-matemática, en el que los valores de las proposiciones deben determinarse previamente. Destaca Manovich que el modo de indagación propio de las humanidades no busca mayoritariamente como respuesta un hecho, una prueba o refutación. Es una forma de plantear problemas en los que los hechos métricamente definidos y verificados no son el objeto principal de investigación. De acuerdo con el autor, lo que acerca a las humanidades a las tecnologías digitales y permite el desarrollo de una crítica algorítmica no es únicamente el despliegue de hechos comprobables, sino también la elaboración de patrones y conjeturas que complejizan el tema de investigación y definen términos de debate en la búsqueda del conocimiento y su verdad. La naturaleza de la lógica computacional, de reducir la realidad mediante su codificación, medición y verificación numérica, contribuye de manera decisiva el alcance de la investigación histórica y de las humanidades en general. Por consiguiente, los recursos cibernéticos, lejos de limitar la comprensión a la metáfora científica, pueden aprovechar la heurística de la transformación radical que está en el corazón del esfuerzo hermenéutico. Se trata del conjunto de procedimientos utilizados en la interpretación mediante los cuales la fuente ya no se presenta en su forma original, sino como un conjunto de datos resultantes de un proceso de selección, desplazamiento, contextualización y reelaboración. Los señalamientos
anteriormente presentados indican un carácter hermenéutico general en la investigación que realizan las ciencias humanas con las tecnologías digitales o cibernéticas, aunque en la mayoría de los casos no se reivindica explícitamente este paradigma. Estas ideas revelan caminos hacia una hermenéutica histórica digital, señalando elementos relevantes para profundizar que se relacionan con aspectos hermenéuticos tanto a nivel epistemológico como ontológico, como la distinción entre la relación con los objetos digitales en la condición de datos o textos y la relación entre los enfoques cuantitativo y cualitativo y sus respectivos modos de lectura e interpretación. Tal como lo señala Ricord, esta teoría debería ocuparse de la relación entre una inteligencia interpretativa y un conjunto de símbolos en sus múltiples significados, como teoría de la interpretación. La hermenéutica digital considera como objeto de estudio el conjunto de textos delimitados computacionalmente en relación a los cuales puede entenderse un texto dado en su unidad, es decir, esta hermenéutica busca pensar en una unidad lingüística digital el todo al que pertenece. Capurro señala que especialmente con Internet, las tecnologías digitales impactan no solo en todos los niveles de la sociedad, sino también en lo que se refiere a la autocomprensión de los seres humanos, es decir, en lo que se refiere al ontológico o fundamento existencial de la construcción digital de la realidad. Así, la distinción en el ámbito de la investigación entre el momento del pensamiento tecnológico de información y un segundo momento independiente de la interpretación humana es ilusoria. Para finalizar, las consideraciones del estudio descansan principalmente en el plano epistemológico y nivel metodológico de una hermenéutica digital. Uno de los postulados fundamentales que definen a la hermenéutica en comparación con otros paradigmas filosóficos de las ciencias humanas es precisamente el cuestionamiento incesante de las condiciones ontológicas del entendimiento humano como camino para esclarecer sus opuestos hacia una interpretación crítica y autoconsciente. Los elementos primordiales de esta hermenéutica se revelan en el carácter computacional y digital de la cultura en su propia materialidad, es decir, en los procesos de escritura de códigos. Las elucubraciones que se refieren a la crítica algorítmica, el análisis cultural, los modos de lectura e interpretación, todos ellos empleando técnicas computacionales y humanas, se limitaron al análisis de textos y otros artefactos mediante la mediación técnica de algoritmos. La hermenéutica se enfrenta a la tecnología digital como una especie de estructura de comprensión, una estructura que hace posible la comprensión en y del mundo contemporáneo. Es fundamental mantener una dialéctica entre la parte y el todo, es decir, entender la computación como una operación integral entre las funciones del software, los algoritmos y los artefactos culturales y sobre todo su código. Este enfoque es un sentido más amplio y contribuye a comprender la cultura digital y el software cultural, y en un sentido específico contribuye a la autoconciencia de los historiadores sobre las técnicas y el método. El problema de la objetividad se puede llegar a un tipo de solución basada en el intento de clarificar los supuestos de dichas técnicas y métodos. Esta necesidad se vuelve primordial al considerar que la gran mayoría de los investigadores en humanidades involucrados en estas prácticas aún no tienen las competencias necesarias tanto para leer como para escribir el código del software que utilizan en sus investigaciones. Gracias por su atención.